Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Maravé, soy asesor fiscal, laboral y contable y en este vídeo te quiero explicar cuándo tienes que presentar los impuestos. Si eres autónomo o estás pensando en darte de alta o si tienes incluso una empresa, te quiero explicar cuándo tienes que presentar los impuestos y cómo se hace. Así que vamos a ello. La verdad es que siempre hago la misma intro, creo que la gente ya me debe conocer. Y si no, ¡hey! Suscríbete. Lo primero que tienes que saber es que en España los impuestos se presentan de manera trimestral. Todos los asesores, cuando hablamos de los impuestos y de los plazos de presentación y demás, hablamos de los trimestres. Pues eso, lo que te digo, porque se presentan cada 3 meses, entonces 4 veces por año. Es decir, enero, febrero, marzo y en abril presentamos los impuestos de esos 3 primeros meses. Entonces, del 1 al 20 de abril tenemos el plazo de presentación de esos impuestos del trimestre. A partir de ahí, pues lo mismo, abril, mayo, junio y en julio presentamos julio, agosto, septiembre y en octubre presentamos. Y ya por último, el último trimestre es octubre, noviembre y diciembre y en enero presentamos los impuestos del año anterior y los resúmenes anuales. Ojo, que no se te olvide porque es muy importante. Así como se presentan impuestos trimestrales, luego al año tienes que presentar un resumen y esos resúmenes se presentan en enero. Tienes que saber que el último trimestre, el que se presenta en enero, tiene otros plazos diferentes. Además, hay veces, hay años que los cambian, pero para que te hagas una idea, todos los impuestos que tengan que ver con retenciones de IRPF se presentan del 1 al 20 de enero, pero el IVA se puede presentar incluso hasta el 25 de enero. Como hay que presentar los resúmenes anuales y demás, pues bueno, los asesores vamos bastante más liados, entonces la agencia tributaria nos da más tiempo de presentación. Y una cosa muy importante que tienes que saber es que en los trimestres los modelos, los impuestos, se pueden presentar de dos maneras diferentes. Bueno, realmente hay bastantes más maneras de presentarlo, porque tú puedes o pagarlo, o fraccionarlo, o reconocer la deuda, o sea, puedes hacer bastantes cosas. Pero a lo que me refiero es a que se pueden presentar de dos maneras diferentes. Una es por vía telemática, es decir, mandarlo online y directamente nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es pasamos todas tus facturas, las contabilizamos y una vez las tenemos, te llamamos y te decimos, oye, te salen a pagar estos impuestos, este y este. ¿Qué quieres hacer con ellos? ¿Los presentamos? Perfecto. Yo los presento de manera online, los presento a la agencia tributaria con unos ficheros especiales que genera nuestro programa de contabilidad y a partir de ese momento esos impuestos ya están domiciliados a tu cuenta bancaria. Yo los presento el día 5 de abril, por ponerte un ejemplo, y a ti te los cargarán automáticamente el día 20 en tu cuenta bancaria. Y la otra forma de presentarlos es sacarlos en papel, te los doy y tú vas al banco y los pagas. Te tengo que decir que eso es bastante problemático. ¿Por qué? Pues porque si se te olvida presentarlo, ya la hemos liado. Porque ahí, vamos, en cuanto se te olvide presentarlo y pagarlo, te van a aplicar una serie de recargos y sanciones. Entonces, lo que yo te recomiendo y lo que hago con el 99% de mis clientes es presentarlo de manera telemática. Yo te llamo cuando lo tengo todo preparado, que por cierto, te he dicho que los plazos de presentación son del 1 al 20, pero las presentaciones telemáticas acaban el 15. Los asesores nos tenemos que dar más prisa todavía para presentar eso, pero es muchísimo mejor. Yo ya te digo que te lo recomiendo al 100% que lo presentes telemático. Entonces yo lo que hago es eso, te llamo, te digo, oye, ya tengo esto, lo presento, vale, cojo tu número de cuenta bancaria, se lo pongo en ese modelo y la agencia tributaria ya lo tiene en cuenta y el día 20 de abril te lo cargan en tu cuenta bancaria. Ojo, que no lo cargamos los asesores, que muchos me han dicho, oye, es que ya me has cobrado los impuestos. Ojo, que yo no cobro nada, lo cobra la agencia tributaria. Yo lo presento y la agencia tributaria te lo cobra. Parece una tontería, pero bueno, es que si yo cobrara los impuestos estaría forrado. Si ten en cuenta, pues eso, ¿no? Que yo los presento, te lo dejo todo preparado y el día 20 de ese trimestre la agencia tributaria te lo cobra. Cuando vayas a presentar impuestos, ten en cuenta que la fecha de pago es el día 20. Sí que es verdad que las facturas que se tienen en cuenta para ese trimestre son desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Son siempre las facturas que tengan fecha en ese rango de meses. Lo mismo para los demás trimestres. Las facturas de abril ya se presentarán al siguiente trimestre. Tú ten en cuenta que el pago se hace el 20 de abril, pero realmente tú estás pagando por lo que se ha hecho durante esos 3 meses. Tenemos que cortar en algún momento y la fecha de corte es la fecha, pues en este caso, 31 de marzo, por lo que te estoy explicando. Entonces, sobre todo, lo que tienes que tener en cuenta es eso, que el dinero lo tienes que tener para el 20 de ese trimestre. También es verdad que luego estos impuestos se pueden fraccionar. Es decir, ¿en qué circunstancias puedes fraccionar el pago de estos impuestos? Pues muy sencillo. Realmente la agencia tributaria te dice
que tú puedes fraccionar el pago siempre y cuando no hayas cobrado esas facturas. Que tú hayas emitido una factura el 31 de marzo, por ejemplo, que ya te entraría en ese trimestre, pero que tú no la cobres hasta dentro de 60 días. En ese caso, la agencia tributaria te permite fraccionar el pago, por supuesto, a cambio de unos intereses. Pero ya te digo, es muy cómodo el coger y decirle a la agencia tributaria, oye, estas facturas no las he cobrado, me lo fraccionas en 2-3 meses, por ejemplo. Entonces, eso es una forma que puedes hacer si tu cliente todavía no te ha pagado. Así que espero haberte ayudado, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, oye, ya sabes, suscríbete al canal que me anima mucho, cada vez somos más, dale un fuerte me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos, ¡chao!